Pregunta sobre esto, porque son los familiares los que informan. María Alexandra Gómez, la esposa. ¿Tiene contacto con él? No tiene contacto directo con él, esto es así desde hace 430 días, que es el tiempo ya que lleva secuestrado a Nahuel Gallo, desde el 8 de diciembre del 24. No obstante, hay contacto a través de distintos mecanismos entre los familiares de los presos políticos que están en Venezuela, es decir, los familiares que están en este momento en la puerta del Rodeo 1, que es el lugar donde se encuentra recluido Nahuel Gallo, y gente que está adentro. ¿Cómo se dan esos contactos? Bueno, básicamente hay gente que está dentro de lo que es la custodia que habla. Esta gente no es identificada, son contactos medio irregulares. Pero en definitiva, vos tenés que confiar lo que te están diciendo. Sí, pensemos, estos contactos eran mínimos, estaba todo absolutamente controlado, era muy difícil saber algo mientras Nicolás Maduro siguió en el poder en Venezuela, y en general los testimonios que teníamos de Nahuel Gallo eran más de prisioneros que estuvieron junto con él y que fueron liberados en distintos momentos a partir de acuerdos del régimen con distintos actores, y que entonces contaban. Todo cambió desde enero, desde el 3 de enero cuando cae Maduro. Todas las reglas se flexibilizaron bastante. Esto lo contaron muchos de los que salieron. Yo he hablado con varios de los que salieron desde el 3 de enero, que contaron que desde el 3 de enero cambiaron las condiciones de reclusión radicalmente. Empezaron a darles más comida, empezaron a atenderlo mejor, empezaron a tratarlo mejor. Entonces, hoy hay contactos mucho más fluidos. Entonces, no es directamente Nahuel Gallo con su familia, pero sí gente que está arrestada, secuestrada junto a Nahuel Gallo, que tiene contacto indirecto con su familia. Este es el mensaje, básicamente, donde cuenta que Nahuel Gallo se suma a 200, son 200 entre 210 y 215 presos, secuestrados, que están en esta prisión, en este centro de reclusión y tortura de Rodeo 1, que han iniciado esta huelga de hambre. La gran mayoría de los que están iniciando esta huelga de hambre es una huelga de hambre total, es decir, que incluye lo sólido y que incluye el líquido también. Hay un grupito que está haciendo solamente huelga sólida. Aparentemente Nahuel Gallo estaría en el grupo de que está haciendo la huelga total, que es obviamente mucho más riesgoso para la salud, digamos. Ayer fue gente de Cruz Roja a revisar el estado de los que estaban haciendo esta huelga de hambre. Esto es parte de otros, digamos, huelgas de hambre que han empezado, por ejemplo, en lo que es Zona 7, que es otro de los centros de reclusión. Hace 2 semanas también empezó una huelga de hambre importante, y son mecanismos para presionar más a un régimen que aprueba el jueves a la noche la ley de amnistía, una ley de amnistía que excluye a Nahuel Gallo, porque los delitos por los que está acusado Nahuel Gallo están dentro de los delitos que pueden utilizarse para excluir justamente. Que está acusado de espía. Exactamente, terrorismo y una serie de cosas. Pero sobre todo la palabra terrorismo es una de las palabras que está entre los delitos que no podrían ser perdonados, digamos. Ahora, al mismo tiempo, y es parte también de las ambigüedades con las que se está manejando el régimen que hoy maneja Delcy Rodríguez, cuando promulga la ley, dice, bueno, y además instruyo a Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, a que cree una comisión para revisar todos los casos que quedarían fuera de la amnistía, pero que tal vez puedan ser liberados igual. Todo esto son herramientas de presión para mantener poder y para mantener, obviamente, controlada a la población. 50 personas han sido liberadas desde la aprobación de la ley de amnistía, es decir, de a poquito sigue por goteo la liberación. Sí, está bien, pero estás hablando de 600. Todavía 600. Alrededor de 600. Entonces, y Nahuel Gallo es un caso muy sensible para el régimen, muy sensible para Diosdado Cabello, que es básicamente quien maneja buena parte del sistema represivo y quien más se opone a esto. Me parece que acá va a tener que haber algún tipo de negociación donde Argentina se meta, donde Argentina consiga el respaldo de Estados Unidos. Argentina ya está haciendo cosas. Ahí hay que ver mucho la figura de Porretti, que había sido embajador en Venezuela y que fue designado el año pasado como una especie de embajador plenipotenciario para hacer gestiones con Venezuela. Interesante lo que se estuvo hablando en estos días del caso IMSA, empresa que fue privatizada por la gestión Milei, que tiene un negocio pendiente con Venezuela del año 2008. Le había vendido 10 turbinas para una hidroeléctrica, Venezuela paga una, quedaron algunas de esas turbinas aquí en la provincia de Mendoza, y ahora hay expectativa de que eso se reactive. Es una empresa que hoy tiene capitales estadounidenses aparte, por eso es para mirar de cerca. Bueno.
El tema de los Estados Unidos le dio un sopapo a Donald Trump el viernes al declarar inválidos los aranceles que le había aplicado a prácticamente todo el mundo, los aranceles globales, no aquellos que apuntaban a cuestiones específicas de seguridad nacional, como por ejemplo lo que tiene que ver con el acero, pero sí los aranceles generalizados que él había aplicado desde abril. Esto argumentando algo que muchos juristas sostenían en los Estados Unidos, y es que él se había amparado en una ley de emergencia, de poderes de emergencia por crisis económicas, por crisis internacionales, que es de 1977, que le da poderes excepcionales al presidente para poder pasar por alto al Congreso, que es el que tiene la potestad de dirigir la política comercial y sobre todo de establecer aranceles, subirlos o bajarlos o eliminarlos. Lo que pasa es que esa ley no menciona en ningún momento la palabra aranceles y ese es el argumento de la Corte entonces para declararlos inválidos. ¿Qué dice Trump? Bueno, va a haber una reacción inmediata y va a sostener tal cual su política comercial. Lo que pasa es que va a tener que aplicar otras medidas. Ya anunció y ya empezó a implementar un artículo de la Ley de Comercio de 1974 que le permite aplicar aranceles parejos para todo el mundo, que lo estableció en 10% y que desde mañana va a ser del 15%. Lo que pasa es que eso no le permite discriminar, sino que es una ley igual para todos. ¿Qué significa esto? Que acá hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana? Bueno, China, Brasil ganan. ¿Por qué? Porque tenían un arancel del 50% en algunos casos, ese arancel baja al 15%. ¿Quién pierde? La Argentina, por ejemplo. Argentina había tenido una baja al 10% y en algunos casos se le había removido ese arancel en el acuerdo comercial y ahora va a tener que pagar 15%. Por ahora, lo que argumenta la administración Trump es que va a utilizar otras leyes para poder volver a imponer la misma regla comercial. Tony, obviamente es el tema del día a nivel internacional, lo que pasó en México, lo que está pasando en México. Breves datos para tener en cuenta de quién fue el Mencho Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes, que tenía 60 años. Él nació justamente en el estado de Jalisco, que es un estado que está asociado a los orígenes del gran narcotráfico en México, porque el primer cartel importante fue el cartel de Guadalajara, que es justamente la ciudad más importante del estado de Jalisco. El cartel de Guadalajara se remonta a finales de los 70, 78, principalmente año de formación. Como muchos jefes de la droga, de origen campesino, de una familia bastante pobre, él migra a Estados Unidos de chiquito. Tiene antecedentes por drogas claro, en Estados Unidos. Empieza a vender, o sea, Exactamente. Su iniciación en la droga es en Estados Unidos. Como un dealer, empieza su carrera allá en Estados Unidos, vuelve a México y empieza a meterse de lleno en el mundo del narcotráfico. Él, como ocurre mucho, son clanes familiares los que manejan la droga en México y la familia es la estructura y el núcleo central en torno al cual se estructura el negocio. Y él se casa con la sobrina. Claro, porque él, en realidad, él no venía de familia de narcotraficantes. Totalmente, todo lo contrario. De familia campesina. Claro, y no es fácil empezar a ascender en lo que es el narcotráfico si vos no venís de... Empezás siendo gatillero habitualmente, sicario, o te empezás a meter en el negocio. Pero el ascenso importante es cuando empezás a tejer alianzas familiares. Él se casa con la sobrina de... Esta imagen no es el ejército mexicano. Esto es el ejército del cartel Jalisco Nueva Generación. Claro, estos son narcotraficantes. Son narcotraficantes. Vos mirá el nivel... Señor Mencho, ¿ves? O sea, esta debe ser toda Saco 47, porque estaban todos armados con... Sí, creo que... Me parece que no son AK-47, pero digamos, es un armamento... No podría precisar qué el tipo de arma que es. Porque una de las armas preferidas de los narcotraficantes. Suele ser, efectivamente, el Kalashnikov suele ser un arma muy utilizada. Esto vos lo ves. Pasa que en general... Bandera mexicana, es decir, esto es el ejército de México. Parece el ejército mexicano, totalmente. En general es armamento estadounidense el que utilizan los carteles mexicanos. Igual, tiene que ver obviamente con la cercanía y la facilidad que hay de traer armamento de Estados Unidos por el contrabando ilegal. Pero es un video real de hace varios años. Está bueno el Hammer ese, ¿eh? ¿Viste lo que es? Sí. ¿Viste lo que es? Bueno, cuando se hace la captura, tenían obviamente armamento antitanque, armamento antihelicóptero, armamento antiaéreo, o sea, tenían absolutamente todo. Y esto era un ejército que respondía directamente a él, una estructura absolutamente vertical. El Mencho, te decía, se casa con la sobrina del jefe del cartel del Milenio, otro de los carteles que hubo. El Maradona lo conocían al jefe del cartel del Milenio, y ahí es su gran expansión. Y él, entre desprendimiento del cartel del Milenio
y un desprendimiento del cartel de Sinaloa funda el cartel Jalisco Nueva Generación en el año 2010-2011. No sin antes entregar, porque él se casa con, ¿qué es? Queenies, ¿no? La familia del cártel. Los Queenies, era como se conocía el grupo de él, los Queenies. La familia era... Lo primero que hace es entregar a uno de los líderes. Totalmente, sí. Es un gran traidor, además. Bueno, como crecen muchos de ellos, arman alianzas y después se van traicionando entre sí. De hecho, insisto, él arma un desprendimiento aparte con el cartel de Sinaloa y después termina siendo totalmente enfrentado con el cartel de Sinaloa, ¿no? Tema central este que vamos a ir desarrollando, porque también hay vínculos aquí en la Argentina. Expectativa a esta hora en México, porque en media hora tiene que hablar Claudia Sheinbaum, va a dar su conferencia matutina de cada mañana, pero claro, va a ser la primera después de la captura del Mencho y de esta ola de terror que desató el cartel Jalisco Nueva Generación en represalia por la muerte de su jefe máximo, ¿no? Recordemos imágenes estas de Puerto Vallarta. Es un destino turístico de los más importantes que tuvo México en muchos años, que viene perdiendo un poco de peso, principalmente porque está en el estado de Jalisco, que es uno de los más afectados por el narcotráfico, algo así como ocurrió en su momento con Acapulco, en ese caso el estado de Guerrero, también muy afectado por el narcotráfico. Hay expectativa por lo que diga Sheinbaum, porque la verdad que el mensaje que publica ayer en su cuenta de X es un mensaje absolutamente lavado, se nota que es un tema que la incomoda, que le cuesta en general todo lo que tiene que ver con seguridad pública, porque viene básicamente de un gobierno cuyo lema era abrazos no balazos y venía de hace un par de semanas diciendo, bueno, no hay que declarar la guerra al narcotráfico. Bueno, fíjate cómo te podés parar frente a grupos que efectivamente te declaran la guerra de la forma en la cual se la declararon ayer al Estado mexicano después del ataque allí. Así que muchas miradas puestas en este momento allí en la Ciudad de México. Habla en momentos Claudia Sheinbaum. Atención en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, cuando a la 1:30 de la madrugada del domingo, un hombre, que es este hombre que estás viendo allí, Austin Tucker Martin, se acerca al perímetro de la residencia, es increpado por los guardias, por los custodios, que le preguntan qué está haciendo, y el hombre tenía una escopeta y un bidón de nafta, apoya el bidón de nafta y apunta con su escopeta. Antes de disparar, le disparan a él y lo matan. Un hombre de Carolina del Norte, cuya desaparición se había reportado unos días antes, habían publicado cosas tanto su madre como su tía en redes sociales contando que estaban muy preocupadas, que no sabían qué había ocurrido, que había salido cerca de la 1 de la madrugada justamente hace aproximadamente una semana y que nunca no habían tenido noticias de él. Bueno, evidentemente había estado en una preparación para realizar, no queda muy claro qué tipo de ataque allí justamente en Mar-a-Lago. Importante esto, no se encontraba Donald Trump en la residencia en ese momento porque estaba en la Casa Blanca, pero es el segundo incidente de este tipo en menos de 2 años, porque en septiembre de 2024 Trump todavía no había regresado a la presidencia. De hecho, estamos hablando de 2 meses antes de la elección que termina ganando. Él sí se encontraba allí, estaba jugando al golf y un hombre, William Ruth, apoya un rifle de francotirador en una reja que daba justamente al campo de golf donde estaba jugando Trump, y antes de que pudiera disparar, le disparan a él. No lo matan en ese caso, sino que lo terminan arrestando y de hecho hace una semana o 10 días fue condenado a cadena perpetua por ese claro intento de asesinato contra Donald Trump. En este caso, este joven de 21 años fue abatido y obviamente se está investigando a fondo las causas. Las cosas importantes en Estados Unidos. Ahora, yo te diría, el tema más comentado no fue nada de las grandes decisiones, sino esta llamada telefónica. Viernes, horas después de que se conociera el famoso fallo de la Corte Suprema que invalida los aranceles de Trump, un señor que se hace pasar o se presenta como John Barron llama a C-SPAN, que es una cadena básicamente que en general transmite cuestiones oficiales en los Estados Unidos, y muchos se preguntan, ¿era Donald Trump haciéndose pasar por un seguidor? No sé si vamos a escuchar esa conversación telefónica. Vamos. John in Virginia, Republican. Let's hear from you. Well, this is John there, and this is the worst decision you've ever had in your life, practically. Jack's going to agree with me, right? But this is a terrible decision, and you have Hakeem Jeffries, who he's a dope, and you have
Chuck Schumer, who can't cook a cheeseburger. Of course these people are happy. Of course these people are happy. But true Americans will not be happy. And you have the woman earlier, I assume she's a woman, she's a Democrat, but she said she's disgraced. She's devastated. All right, by John. this. We'll go to Chester, who's in Baton Rouge, Louisiana, Democratic caller. No puede ser verdad. Bueno, John Barron no es un nombre casual, porque en los 80 y principios de los 90, Trump en ese momento, empresario inmobiliario, pero ya figura recontra pública, había utilizado, o siempre estuvo la leyenda de que había utilizado en varias ocasiones ese nombre y otros para llamar a cadenas de televisión haciéndose pasar por justamente un seguidor que quería defenderlo. Sin embargo, cuando todos creían que esta era la realidad, C-SPAN publica anoche este mensaje que dice: dado que muchos de ustedes hablan de la persona que llamó a C-SPAN el viernes, que se identificó como John Barron, queremos aclarar esto. No fue el presidente. La llamada provino de un número telefónico del centro de Virginia y se produjo mientras el presidente se encontraba en una reunión presencial en la Casa Blanca con los gobernadores. Imitador. No, pero era igual. Para mí es un imitador. Para mí es un imitador. Un imitador. Hay imitadores acá que hablan muy parecido a los... Que se hizo pasar por Trump. Para mí sí. Ahora, lo gracioso es que todos creímos que era posible porque Trump es perfectamente capaz de hacerlo. Tranquilamente. Pero no.